Barbie Recanati está de paso por Chile, estuvo en la feria ahí de autores de Santiago el fin de semana pasado en la Corporación Cultural de Las Condes. Y fíjate, Barbie, que iba pasando yo por ahí y de repente como que me quedé pegado con lo que estaba ahí hablando. Yo era un espectador más. Iba a otra charla yo. Y dije, la tengo que entrevistar. La voy a buscar hasta que... Voy a mover cielo, mar y tierra. Y justo antes de volver a tu país a votar este fin de semana, estás con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, la verdad que sí. Oye, cuéntame de este libro, porque entiendo que está súper entroncado a varios proyectos tuyos. Un podcast, haces programas de radio, tienes también todo un aparataje de producción, de foros, de talleres, sello discográfico. ¿En qué parte de toda tu agenda apareció este Mostras del Rock? Bueno, tiene un camino largo. Lo que estamos escuchando de fondo es mi música. Y ese es como mi trabajo principal. Yo me dediqué siempre a hacer música. Y hace varios años empecé a hacer varias actividades que tenían que ver más con la escena musical a la que pertenecía que con la música, y todas vinculadas al feminismo. Un poco de ahí parte también lo del sello, las charlas, los talleres. En Argentina había miles y miles de mujeres y compañeras y compañeros que querían dedicarse a la música, pero tal vez no encontraban artistas en su pueblo o no sabían cómo grabar sus canciones o querían estudiar guitarra, pero y empezó a aparecer como todo un aparato alrededor para también levantar un poco ese camino. Y de ahí me invitaron a hacer el podcast sobre Mostras del Rock, un par de años después de todas estas actividades, que una de ellas me trajo a Chile en noviembre del 2019, a dar una charla con Francisca Valenzuela y con Shirley Manson. ¿Eso fue para Ruidosa? Fue para Ruidosa y Goza. Fue algo que hicimos con mi sello y con la productora de Fran juntas, y lo hicimos en Argentina y en Chile. Y de ahí un poco también el link con Fran, que hace el prólogo del libro. Y ese año hice el podcast Mostras del Rock, que era un podcast inicialmente sobre mis influencias. Pero cuando empecé a escribirlo, me encontré con varias historias que nunca había escuchado y me parecían como muy importantes. No podía entender, trataba de entender una y otra vez cómo se me habían escapado. Yo soy muy melómana, tengo una colección gigante de discos, me encantan los libros sobre música, tengo colecciones de revistas de música. Y digo, ¿cómo puede ser que yo no conocía esta historia? Y ahí decidí que el podcast sea sobre historias que yo no conocía. Y después me ofrecieron hacer un libro sobre estas historias y dije que no, porque me parecía como un trabajo gigante para mí, hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia ningún trabajo que podías hacer desde tu casa te parecía mucho. Exacto. Podías aprender a cocinar lo impensado, podías volverte deportista o volverte escritor. Y así fue. En mi caso fue hacer un libro con Power Paola, que también estaba encerrada en su casa, y empezamos a hacer Mostras del Rock. Oye, me gusta lo que escribiste acá. Dice, para anticiparles el disgusto de no encontrar a mostras como Stevie Nicks, Tina Turner o Madonna, o dice, quien sea que les rompa el corazón no encontrar, en esta oportunidad pongo el foco en las artistas y en las historias que con mucho cuidado fueron borradas de la cultura del rock en la que estuve sumergida toda mi infancia y adolescencia. Hay una historia muy bonita acá y que tiene que ver con tu yo de 7 años y que ves una película que se llama American Pop, una familia musical que a través de las generaciones nos va mostrando, digamos, su desarrollo, sus conflictos, en fin. Y tú cuentas ahí que entre los personajes se va colando una mujer, casi como por descuido de los guionistas pusiste ahí. Y que esa mujer, tú con tu mente de 7 años, te voló la cabeza. Y dijiste, yo quiero dedicarme a esto. ¿Qué fue eso que pasó? Fue así como lo contás. Realmente creo que fue un descuido porque el hombre protagonista de esa parte de la película, porque son diferentes partes, en ese momento ocupaba el rol de manager de un grupo, y el grupo era Jefferson Airplane. Y en ese momento aparecía Grace Leak cantando Somebody to Love, y es algo que dura 4 minutos en la película. Es como un clip de la película para que lo que hace es como mostrarte una época de Estados Unidos. Y entonces ella aparece con un montón de colores de fondo y mucha psicodelia, moviéndose y cantando. Y yo lo que me acuerdo es como un frío en la espalda. Y me acuerdo como una emoción, una adrenalina que nunca había sentido. Y cuando terminó, como
me acuerdo que le dije a mi mamá que quería una guitarra, que quería aprender a hacer música. Y tengo la sensación de nunca sentir quiero ser la mejor música del mundo. Mi sensación era quiero ser Grace Slick. Quiero ser como ella. Y nunca se me fue la fantasía. Como que después a lo largo de los años esa obsesión se transformó en mi camino de vida. Y fue lo que hice toda mi vida. Y recién como a los 20 y pico de años, casi 30 años, logré identificar que mi yo de 7 años, que le encantaba la música, yo no tenía familiares músicos, no tenía música cerca, entonces yo de cualquier lugar que sonaba música, una publicidad sonaba música y después toda la semana estaba con esa canción. La música en general me gustaba, pero necesité 4 minutos de una película para obsesionarme, porque lo que yo necesitaba era representatividad. Claro. Yo necesitaba ver algo a lo que yo pudiera... Un referente. Exacto. Claro. Un faro, una luz, y que justamente es el ejercicio de este libro y tú lo planteas editorialmente desde ese lugar. Por eso no está Madonna, por eso no está Stevie Nicks, porque esas biografías ya están muy a la mano, digamos. Están Sí. a 2 clics. De hecho, hay algunas grandes, pero las historias que cuento no son las historias conocidas, digamos. Como, no sé, una Debbie Harry de Blondie. Sí, o Johnny Mitchell. Hay una o vuelta. Aretha Franklin. Hay sí. un lado B. Historias que fueron, como conocemos todas sus vidas, pero estas historias no. ¿Cuál de todas las retratadas es la que más te representa, la que más te sensibiliza? Tendría que elegir por lo menos 4. Pero creo que hay una historia que a mí me... Hay 2 historias que a mí me conmueven mucho. Una es inicialmente, que no es una, es toda una etapa, que es toda la etapa entre los años 20 y los años 50. Es una etapa 100% de artistas afrodescendientes. Y es una etapa donde todo lo que se graba por primera vez lo graba una mujer. El primer blues lo graba una mujer. Los primeros yates de guitarra blueseros, que después es lo que vamos a escuchar en Led Zeppelin o lo que vamos a escuchar en Chuck Berry, lo graban mujeres. Son mujeres las que inician esos sonidos y podemos ver cómo a medida que esas cosas funcionan comercialmente, como si fueran pruebas piloto, las van tomando los hombres. Y después O sea, me las están van diciendo tomando que los hombres todo blancos. todo lo fundacional fue ejecutado, grabado e interpretado por mujeres. Por diferentes razones. En los años 20 creo que tuvo que ver mucho la primera ola feminista y las voces femeninas que se escuchaban en esos discos. Y bueno, de repente, la primera historia, que es la de Mamie Smith, es una mujer que se enferma de descendencia ucraniana y terminan buscando un artista que la reemplace rápido. Y las únicas artistas que eran realmente versátiles como para ir y grabar en el día eran las que estaban trabajando en Harlem día y noche. Entonces dijeron, bueno, está bien. Vamos a obviar la segregación racial y vamos a dejar que entre al estudio esta mujer. Y era la primera vez que una persona de color entraba a un estudio y grababa. Y era esta mujer. Y a partir de esto la voz encanta tanto que empiezan a contratar a más mujeres. Y como contratan más mujeres deciden contratar también hombres. Y de repente empiezan a aparecer un montón de personas afroestadounidenses en los estudios grabando música que nunca se había grabado, como el blues. Pero lo loco es que cuando esto explota transformado en rock, esto lo transforman en rhythm and blues. Claro. Y el rock pasa a ser algo exclusivamente para blancos. No solamente para blancos, sino también para hombres. Y las pocas mujeres que a veces recordamos, que tal vez no son las nombradas en el libro, son las que también se eligieron como las reinas, ¿no? Como las únicas. Un poco las que pasaron todas las barreras y lograron llegar a un lugar donde el resto de los músicos que conocemos llegaron sin tener que pasar ninguna de esas barreras. Claro. Entonces, me acordé un poco de esa película, ¿te acuerdas? Las Coristas, ese sí, documental, totalmente. que es justamente cierta justicia a mujeres con voces prodigiosas y que estuvieron culturalmente siempre relegadas atrás, Y que murieron también muy a los pobres. coros. La mayoría murieron muy pobres porque nunca se les pagó, porque en esa época no se consideraba que tenían que pagarse más que por el día de trabajo, no se les pagaba regalías, derechos, Claro. ni tampoco por cada vez que la canción sonaba. O Pero si se después- convertía en un hit mundial, digamos. Totalmente. Pero después, y de ahí la última historia es Hound Dog de Big Thornton. Es interpretada por Elvis Presley en la tele y ahí el rock explota. Y cuando el rock explota, pasa a ser rock. Y hoy es muy difícil pensar en nombres de artistas de los 70s, 80s, 90s que hagan rock y que sean afrodescendientes. Lo podemos vincular con el soul, con el disco, con el funk. Y el soul, el disco y el funk son géneros del rhythm and blues. Claro. Entonces como que hubo una división de esos géneros muy explícita
que también se volvió muy sexista, racista. Pero bueno, la historia sí que quiero destacar es la de Wendy Carlos, que es una artista que se dedicó a visibilizar la existencia de los sintetizadores en la música, a mostrarle al mundo que los sintetizadores podían funcionar para la música más allá de la experimentación. Grabó la banda sonora de las películas de Kubrick, de Tron, de La Naranja Mecánica, Odisea, un montón de películas muy, muy icónicas. Maravilloso. Y, Es que inmediatamente me das la referencia y uno sabe de qué estamos hablando. exacto, y gracias a su trabajo, los sintetizadores están hoy en la música popular como están, y la gente comenzó a consumirlos de todas las formas posibles. Pero es en esta época también que ella transiciona públicamente y sale en una revista del closet como mujer trans, y en pocas horas su carrera termina ahí. Y, y entender esa historia un poco a mí es la que más me conmueve, porque pienso siempre en cómo hubiera sido la vida de un montón de compañeras trans del mundo si cuando estaban en el colegio hubieran estudiado que la responsable de que hoy la música pop o la música popular sea lo que es y los sintetizadores Moog estén en la industria es de una mujer trans. No, impresionante. Estamos conversando a esta hora sobre Mostras del Rock. Barbie Recanati es su autora, ella es una música argentina y Power Paola es la ilustradora que le da vida a... le da rostro y vida a cada una de las mujeres en su contexto, con historias, muchas de ellas tremendamente desconocidas. Justamente ayer te quería comentar, Barbie, que acá en este programa hablábamos de una data que es súper vergonzosa. En Latinoamérica hay apenas 9.5% de participación de mujeres en festivales de música, y esta es una realidad incómoda, ¿no? Y que la industria intenta convertirse, intenta como hacerse cargo a partir de una ley acá en Chile. Entonces te lo quería preguntar, primero desde la perspectiva de qué es lo que ocurre en Argentina, a pito de que la Cámara de Diputadas y de Diputados acá en Chile ya aprobó este proyecto de cupo de mujeres en festivales que establece una cuota mínima de artistas femeninas en eventos musicales. Para quienes no lo saben, la propuesta plantea un piso de 30% de artistas mujeres, ya sean grupos liderados por mujeres o simplemente solistas, en los carteles de festivales chilenos. De hecho, lo interesante es que la data original, la primera investigación de esto, la primera piedra, lo hace Ruidosa, que me imagino que estáis súper al tanto de esto. Sí. Pero qué bonito que lo que se plantea desde el mundo, pues, ¿cómo llamarlo, no? Desde el mundo de las artes, de una investigación fuera de los muros del Parlamento, se empieza a convertir en un proyecto de ley, años después. Sí, en Argentina es un proyecto de ley, es ley hace 4 años. La cuota de mujeres en festivales. Y la verdad que al principio fue una discusión gigante en Argentina. Primero porque la ley salió al instante, no hubo un debate. Pero cuando la ley salió, los promotores de los festivales más grandes de Argentina empezaron a hablar casi de la destrucción de la industria musical. Dijeron que iban a quebrar, Wow. que iban a perder todo su dinero, que nadie iba a ir a los festivales. Por la presión que se le generaba en Fue el line-up. muy terrible lo que sucedió en ese momento. De hecho, el promotor más famoso de Argentina, el que tiene el dueño de Cosquín Rock, dijo que él no podía poner tantas mujeres en su festival porque simplemente no existía tanto talento femenino. Y a partir de ahí se armaron muchos debates. Uno de ellos fue diferenciar, ¿no?, la presencia del talento, no porque no haya talento femenino, sino porque tampoco hay tanto talento masculino en los festivales. Entonces, a partir de ahí se armó como un debate de, ¿realmente hay una curaduría basada en talento? ¿O hay una gran parte de la curaduría que está basada en la venta de entradas y después en favores eternos o negocios? Porque hay un horario de los festivales donde por lo general no son necesariamente bandas convocantes las que están, sino tales que son bandas pequeñas del mismo sello que produce el festival, o parientes del productor, o etcétera. Entonces, no se estaba planteando que en el horario principal estén, sino que aunque sea esa parte del cupo la utilicen para equidad. Todo ese debate, por suerte, se superó, y lo que sucedió fue que en la mayoría de los festivales en Argentina el cupo se respeta, ¿Ya? y los festivales, lejos de quebrar, no es que sea por esta razón, pero la verdad es que la venta de entradas en Argentina nunca fue tan alto. Los festivales en Argentina nunca convocaron tanto como en este momento. Y ir a un festival y que por lo menos
el 40% de la grilla no tenga cupo femenino, es casi... de mal no gusto. te dan ganas de ir al festival, claro, ya no se plantea. Pero ¿sabés también qué pasó en los últimos años? De los artistas más grandes de Argentina, muchas son mujeres. María Becerra, Emilia Mernes, Nicki Nicole, Casu, Lali Espósito, Tini, Mariana Bertoldi, son todas mujeres. Claro. Y estoy hablando solamente de pop, rock y urbano. No estoy metiéndome en el folclore ni en música popular argentina. Son todas mujeres y todas hoy hacen estadios. Y esto hace 10 años era impensado. Oye, qué increíble, ¿eh? Que muy interesante la evolución de la puesta en marcha de la ley, toda esta cosa forzada o difícil, y después cómo llegamos al día de hoy. Digo, porque es una muy buena mirada de lo que ocurre en Argentina sobre lo que potencialmente podría ocurrir en Chile pronto. Es que es muy violento pensar que un montón de chicas van a un festival y arriba del escenario no ven a nadie como ellas. Pero eso también nos hace pensar que igual, aunque haya equidad de género en los festivales, hay otros tipos de representatividades que todavía no se tienen en cuenta y estamos muy lejos de respetarlos. Todavía, sobre todo como latinoamericanos, lo que vemos arriba del escenario no se parece en nada a lo que somos físicamente, ni los colores de piel que vemos arriba del escenario, ni los cuerpos que vemos arriba del escenario. Muchas veces también hablamos de equidad, pero estamos dejando de lado no solamente identidades de género, sino también una representatividad cultural, física y social que está muy poco representada arriba del escenario. Este es un temón. Lo dijo hace algunos años la chilena Javiera Mena, también con carrera en Argentina, y dijo, es increíble porque el pop es súper estereotipado para las mujeres. Tienes que ser guapa, cuerpo perfecto, bailar, coreografiar, cantar afinado, y esa es como la exigencia estándar de la industria, versus que al hombre se le permite que sea desafinado, desgarbado, fuera de peso, y todo eso lo hace un artista interesante, cool. Con la mujer es lapidario. El Totalmente. molde es solo uno. Sí, totalmente. Creo que está todo esto cambiando, pero creo que bueno, no hay que quedarse dormido en los laureles nunca en estas cosas, porque son pequeños avances que nos muestran un progreso gigante. No sé cuánto tuvo que ver la ley de cupo. Lo que estoy segura es que, por lo menos en Argentina, la escena musical y los escenarios hace 5 años jamás nos hubiéramos imaginado que hoy nos íbamos a encontrar con el escenario que nos encontramos, que es mujeres por todos lados, llenando estadios, cosa que nunca antes había pasado, rompiéndola. Y liderando todos los festivales. No, tremendo. Bueno, hay que decirlo, ¿ah? En Chile, un Y tiempo a muy esta parte jóvenes, también. Artistas mujeres son las que la están llevando. Acá tenemos los premios Pulsar, que es como el gran termómetro de la música chilena. Y por lo general, en las últimas premiaciones, mujeres ganan, mujeres compiten, llenan las categorías y son las invitadas al escenario principal. Y se también, repite. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que esta ley está hace 4 años en Argentina. Y muchas de las artistas que están saliendo en este momento, que rompen en todos lados, hace 4 años no se dedicaban a la música. De verdad que la representatividad es muy importante. Es muy importante. Y ojalá la representatividad la podamos ver también en todos los ángulos. A veces no tenemos idea tampoco de los científicos que nos perdemos, de los artistas, de los políticos, de todo. No, es súper interesante porque cambia el paradigma y genera un antes y un después para esa adolescente o esa niña que hoy dice: oye, me quiero dedicar a la música y sé que voy a tener más oportunidades de encontrar trabajo porque hay un cupo que me lo permitiría. Antes sería tal vez imposible. Totalmente. Y esto es, último que digo de la representatividad, que para mí es muy importante. A veces un argumento muy común que escuchamos es, bueno, pero ¿por qué no hay representatividad, no sé, para cualquier cosa, ¿no? Nunca nos olvidemos que la mitad de la población mundial, por lo general, en su mayoría, es mujer. Estamos hablando como de una gran parte de la población. No estamos hablando de la representatividad de una minoría en número. Claro. Estamos hablando de la representatividad de una minoría en opresión y en derechos, pero no en número. Es la mayor parte de la población mundial. Oye, Barbie, se nos fue el programa. Yo sé que vuelves a Argentina porque hay elecciones electrizantes este fin de semana en tu país. Así que un poquito, así, breve, en un minuto, el clima que se está viviendo en tu círculo, ¿no?
cómo se enfrenta esta elección muy, muy interesante desde el análisis afuera por la figura de Milei, este economista que llega desde los medios con un discurso súper rupturista y que hay mucha tensión y mucha incertidumbre respecto de lo que pueda pasar si es que él efectivamente se convierte en presidente de Argentina. Bueno, Argentina es un país hermoso y complejo y hay una gran parte de la población de Argentina que tiene ganas de un cambio y cree que ese cambio tiene que ser a través de un cambio de gobierno. Sin embargo, las opciones no suelen aparecer en Argentina para las personas que quieren algo distinto, porque eligen algo distinto y siempre resulta peor. No es mi caso. Yo la verdad que soy una persona que apoya al gobierno actual con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Pero la persona que está ahora posible a ser presidente no es necesariamente un partido político. Es un partido político nuevo, pero de político no tiene mucho. Es un grupo de personas que apoyan la venta de órganos, la venta de niños, el cierre de la salud pública y educación pública, la posesión de armas. Quieren legalizar que los padres puedan abandonar la paternidad legalmente, quieren prohibir el aborto de nuevo, ir para atrás con muchas leyes, quieren prohibir que la gente pueda salir a la calle a manifestarse, quieren habilitar que los despidos sin justificación, sacar las indemnizaciones, sacar la jubilación por Estado, quieren eliminar todos los ministerios del Estado, quieren eliminar el Estado y quieren eliminar el Banco Central y quieren sacar el peso, quieren destruir Argentina. Y detrás de esto no hay ningún tipo de respaldo político o económico. Hay simplemente, un señor con una motosierra y un montón de chicos de YouTube y redes sociales. ¿Te asusta Milei? Me da pánico. Sobre todo porque seguramente si asume no creo que pueda hacer mucho en el país, pero sí va a destruir mucho. Y sobre todo lo que más me asusta es no poder salir a la calle. A mí el gobierno actual, si hay algo que me demostró, es que es un gobierno que te deja salir a la calle y te escucha. No, tremendo lo que va a pasar este fin de semana, así que también alta tensión y mucha expectación desde acá, el país vecino, sobre lo que puede ocurrir en esta elección presidencial. Nos desviamos brevemente, ¿no? Porque esa contingencia es obligatoria, pero para que lo sepan, Editorial Catalonia ya tiene en sus librerías Mostras del Rock firmado por nuestra invitada Barbie Recanati y con las ilustraciones de Power Paola. Maravilloso libro, súper instructivo. Gracias. Una serie, yo también, te lo confieso, muy coleccionista, melómano, y acá hay una serie de historias que pero ni en mi vida había escuchado. Yo tampoco, no te sientas mal que yo tampoco las conocía. Y ese es el chiste de este libro. Sí, es que la verdad que esa es la idea. Basta de seguir comprando libros de David Bowie, ya lo sabemos todo. Exacto, sí, totalmente. Nos despedimos, cuídense mucho.